Y, vale, y gracias, Daniel. Y arrancamos el tema 4, la interpretación del derecho. Uy, prácticas. Tema en el que veremos básicamente qué es la interpretación del derecho. Sin embargo, necesitamos una primera sección introductoria en la que distingamos bien entre tres cosas: interpretar, argumentar y decidir. ¿Qué sea interpretar? En realidad ya os lo he contado una, dos y creo que 3 veces. Pero no tengo ningún problema en volverlo a repetir, porque es tan fundamental. Nosotros dijimos que las normas no eran lo mismo que los enunciados. Enunciados o disposiciones normativas. Disposiciones, enunciados, como los queráis llamar, ¿vale? Textos legales. Las normas son otra cosa. Si alguien me dice que las normas se interpretan, traga, muerte en el examen, ¿vale? Lo que se interpretan son las disposiciones, textos, enunciados. De hecho, el paso de las disposiciones a las normas lo llamamos interpretación. ¿En qué consiste la interpretación? También lo he contado, pero no tengo problemas en repetirlo. La mejor manera de entender rápidamente qué es la interpretación es equiparándola a la traducción. ¿Sabéis cómo se llama la carrera de traducción? Traducción e interpretación, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad son cosas que se parecen bastante. A ver, si nosotros tenemos un enunciado en una lengua diferente a la nuestra, ¿sabes italiano? No. Ah. Vuestro italiano es medio reguleque, ¿eh? Tiran... Mirad, ¿qué es lo que estáis haciendo? Lo que estáis haciendo es utilizar las reglas del italiano. Más o menos las reglas del italiano. ¿Para qué? Para llegar a un significado. Después, lo que estáis haciendo es, una vez que habéis llegado a este significado, estabais intentando decirlo en español. ¿Cómo? Aplicando las reglas del español. Y aquí, ¿cuál es el resultado de aplicar las reglas del español? Pues un enunciado, que es el traducido, que dice: el derecho da asco. Eso significa el diritto fa schifo. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo cuando interpretamos enunciados jurídicos, disposiciones legales? Pues estamos haciendo exactamente lo mismo, nada más que en lugar de usar las reglas del italiano y las reglas del español, estamos usando las reglas del español del lenguaje natural, reglas del lenguaje natural y reglas del lenguaje jurídico. ¿Pero cómo? ¿Existen reglas lingüísticas del español jurídico que sean diferentes a las reglas lingüísticas del español general? ¿Ah? ¿Lo qué? A ver, tenemos las reglas del español.
Existen una cosa que se llaman las reglas del español jurídico. Sí. ¿En qué consisten estas reglas del español jurídico? Por ejemplo, colación, traer a colación en el español normal, que es como sacar a relucir un tema, y colación en derecho civil, porque no dirás, no hay problema. ¿Sabéis que tenemos un diccionario editado por la RAE? Sí, el pan hispánico del español jurídico. El pan hispánico del español jurídico. Bueno, no se trata únicamente de que en español tengamos el término propiedad, y si tú ves qué es propiedad en el diccionario de la RAE y en un manual de derecho civil, digamos que significan dos cosas un poquito diferentes, vosotros probad, yo qué sé, ¿tenéis derecho de familia este semestre? Sí. Probad a responder con el diccionario de español normal cuando os pregunten qué es un divorcio o qué es el cero, lo tenéis garantizado, porque evidentemente se os está pidiendo otra cosa, se os está pidiendo toda una teoría, ¿sí? Una descripción mucho más amplia. Pero no se trata únicamente de que tengamos reglas semánticas diferentes. No es únicamente que el significado de las palabras pueda ser diferente. Es que tenemos reglas de estructura, reglas sintácticas diferentes. En el español jurídico nos permitimos algunas operaciones que no nos permitimos en el español normal. Si tú le preguntas a un no jurista qué se sigue del enunciado prohibida la entrada de gatos, os va a decir, pues que está prohibida la entrada de gatos. ¿Y qué vais a decir vosotros? ¿Hay la de perros? Entonces, como no dice la de perros, sí. Esto es una cosa, es una habilidad que aprendemos en las facultades de Derecho. Y es que pensar como un jurista no es lo mismo que pensar como una persona normal. Y uno de los casos donde mejor se ve es en la interpretación. Si tú le dices a un no jurista, oye, está prohibida la entrada de gatos, y dice, entonces las panteras, y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros razonamos por analogía y decimos, no, si está prohibido la entrada de gatos, entonces también está prohibido la entrada de leones o pumas o lo que sea. Es más, razonamos incluso a fortiori, decimos, no, a mayor razón, entonces está prohibido. Todo este tipo de operaciones, que son en última instancia operaciones lingüísticas, estas las hacemos nosotros. El resto de la gente, ocasionalmente. La gente normalmente no deriva cosas del silencio de los otros. Y nosotros sí. Joder, hasta el Tribunal Supremo lo ha dicho expresamente, que del silencio de... No solo el silencio administrativo, sino que del silencio de un testigo se pueden inferir cosas. Así tal cual. ¿Sí? Así que imaginaros si nosotros pensamos y hablamos distinto. Si os habrá pasado hasta a vosotros mismos en primera persona, que juntándoos con amigos que no son de la carrera, hablas hasta un poco diferente. Ya con la familia ni te cuento. Con la familia empiezas a decir cosas que la familia te mira raro como diciendo, coño estás diciendo. Interpretar, por tanto, para nosotros va a ser el paso desde los textos, disposiciones, en cierto sentido, las fuentes del derecho, a las normas. ¿Cómo? Aplicando una serie de reglas lingüísticas que son las propias del lenguaje natural y del lenguaje jurídico. Donde pone español podéis poner cualquier idioma, uzbeco o lo que queráis. ¿Vale? Por supuesto, nosotros vamos a ver qué es la interpretación con más detalle. Pero, ¿cuál es la diferencia entre interpretar y argumentar? Mirad, lo podemos poner casi en términos de Toulmin, si queréis. De hecho, lo vamos a poner con los dos esquemas que conocemos. El de justificación externa, justificación interna y el esquema de Toulmin. Pongamos que lo que tenemos aquí es que queremos
decir, por ejemplo, que cuando en la Constitución pone todos los españoles tienen derecho a formar una familia, se excluye a personas o matrimonios homosexuales. ¿Sí? Esta es nuestra pretensión puesto en términos de Toulmin. ¿Cuál sería nuestra razón? Nuestra razón sería que hay una norma que dice solo o. No dice nada sobre matrimonio homosexual. Porque ¿qué es lo que dice la norma? Solo heterosexuales, derecho de matrimonio. Pero no sería, o sea, hay una ley que aprueba el matrimonio homosexual y la Constitución hiciera que solo matrimonio homosexual sería inconstitucional, o sea, no es, simplemente no lo dice así. Dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio igual, con los mismos derechos igualmente. ¿Pero lo que has puesto ahí es un hipotético o es lo que en principio pone? Primero, es hipotético. Segundo, Pablo, ¿y si el Tribunal Constitucional se ha equivocado? ¿Y en realidad sí está prohibido por la Constitución? A ver, yo no es que esté a favor de lo que pone ahí en la pizarra. Yo lo único que quiero es que veáis los argumentos, ¿vale? Que es argumentar una interpretación. Porque mirad, hemos llegado a que está prohibido el matrimonio homosexual en la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución no dice nada acerca de los homosexuales. Dime. No se ve. De hecho, lo que hay que hacer es... Vamos mejorando. Vale. ¿Qué es lo que tenemos? Hemos dicho que queda excluido el matrimonio homosexual de la Constitución porque la Constitución no dice nada acerca del matrimonio. Porque lo que dice la norma es solo los heterosexuales tienen derecho al matrimonio. ¿Qué artículo es el que nombra a la familia? ¿El? 39. Ni yo. Nos vamos a fiar. ¿Qué es lo que tenemos? Mirad, tenemos el artículo 39 y este es el paso que llamamos interpretación. Aquí está la interpretación. Lo que pasa es que nosotros sabemos que del mismo artículo 39 cabrían otras interpretaciones. ¿Sí? Por ejemplo, que todos los tienen derecho a casarse o solo los murcianos, yo qué sé, lo que queráis. Lo que decimos cuando decimos argumentación es que hay que poner una garantía para justificar el paso de este, perdón, que esta flecha está mal puesto, hay que poner una garantía para justificar el paso desde este texto a esta norma. Y alguien podría decir que es el argumento literal. También podría decir que es otro argumento, pero lo que me interesa es que veamos que argumentar una interpretación, es decir, hay que interpretar de manera literal, o hay que interpretar de manera sistemática, o hay que interpretar de conformidad a los tratados internacionales, o hay que interpretar según la intención del constituyente, y así sucesivamente. Eso
Eso es argumentar una interpretación. Lo mismo podemos decir en términos de justificación. Pongamos que lo que tenemos es que alguien ha impugnado la ley del matrimonio, ¿sí? Y ha dicho ley del matrimonio igualitario inconstitucional. Esto es la conclusión. ¿Cómo ha llegado a esta conclusión? ¿Con qué premisas? La norma N1 prohíbe el matrimonio homosexual o matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario contrario a la Constitución. Por tanto, ley del matrimonio igualitario expulsada. ¿Sí? Cuando decimos N1 prohíbe el matrimonio igualitario, lo que estamos, la justificación externa de este enunciado es argumentar la interpretación o justificar por qué esa interpretación y no otra es la que debemos adoptar. ¿Sí? Significa decir por qué razón debemos adoptar como correcta o la correcta para este caso esa interpretación y no otra de las disponibles. ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay con el criterio de interpretación? Una cosa es el propio criterio de interpretación, que es una regla lingüística. Otra es que tú lo uses para justificar algo. La argumentación o la justificación es una actividad, es una acción. Puede estar el criterio literal, pero si tú no lo usas, no estás justificando. Para que tu decisión aparezca como justificada, tú tienes que mostrar que el criterio literal es el que hay que aplicar en este caso. Por otras razones que serán a su vez garantías, o respaldos, o para atrás. ¿Vale? Cuánto profundo tengamos que llegar en la justificación de una interpretación va a depender del caso. ¿Por qué? Porque si la contraparte no critica o no pone en discusión la interpretación que tú estás ofreciendo de una determinada disposición, no habrá nada que argumentar. Si, sin embargo, tú lo que vas a hacer es, como en su momento hizo el legislador, no, mira, el artículo 39 no se refiere a personas homosexuales o a personas heterosexuales. Estaba hablando de matrimonio, punto. En ese momento se levantó una gran polvareda y hubo mucha gente que dijo, no, la interpretación literal es la buena. De hecho, ahí la discusión fue acerca de cuál es la interpretación literal, ¿vale? O una de las discusiones. También se discutió sobre si esto era contrario a los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Si había que hacer una interpretación de la Constitución conforme a los tratados de derechos humanos, ¿sí? Insisto, un criterio interpretativo es una regla lingüística. Argumentar significa una acción, poner en relación y decir que esto sirve para justificar esto. Justificar algo significa mostrarlo como la mejor solución, como la solución más plausible. Mostrar como la decisión más plausible, mejor. O sea, que argumentar sería decir, hay que interpretar, o sea, la interpretación literal es buena, la interpretación sistemática es buena, es decir eso. Cuando estamos argumentando sobre interpretaciones, ¿vale? Si estamos argumentando sobre hechos, no recurriremos a interpretaciones, a reglas lingüísticas, sino a otras cosas. ¿Sí? Pero lo que nos interesa ahora es eso. Sí. ¿Vale? Entonces, tendríamos lo que sería, a la hora de argumentar, sería como el paso previo a la justificación, que serían los razonamientos que yo doy, justifico, que sería la pretensión. Entonces, Mira, yo no diría que es, o no estoy seguro de que sea previo.
¿Vale? Yo te diría que lógicamente parece que primero llevas a cabo una interpretación y luego la justificas. ¿Por qué? Porque si no tienes primero una interpretación, careces de objeto de justificación. No puedes justificar nada si primero no has propuesto algo. Vale, entonces el contenido de la justificación serían los argumentos. Efectivamente. Argumentar sería dar garantías. Dar garantías y respaldos. Entonces, los criterios interpretativos son lo de la interpretación literal. Tranquilos que los vamos a ver todos, toditos, todos. Los criterios de interpretación. Sí. No solo esos. O de hecho, sí. Yo sé que esto os lo han contado probablemente en civil y que os han dicho Savigny, criterio sistemático, histórico. Bueno, eso a mí, lo voy a decir así brutalmente, no me contéis quién es vuestro profe de civil, a mí me da vergüenza que todavía se siga explicando eso. Vergüenza. Todavía se siga explicando Savigny. Con lo que ha evolucionado la teoría de la interpretación en el último siglo y medio, joder, algo habremos avanzado, ¿no? En teoría del lenguaje como para seguir explicando Savigny. Y siguen explicando Savigny. Pero bueno, no me digáis quién es, que prefiero no saberlo. ¿Vale? ¿Por qué hablamos de decidir? ¿O por qué el último punto es decidir? Pues mirar, el último punto es decidir. ¿Habéis oído alguna vez la expresión la fuerza de la razón? ¿O la fuerza de las razones? Se dice, no, mira, es que las razones motivan o son explicación causal del comportamiento. La gente actúa como actúa porque hay una serie de determinadas razones. Por ejemplo, yo qué sé, no sé, lo que queráis. El profesor va a poner un examen fácil. Y puede haber varias razones. Mira, se corrigen más fácil exámenes fáciles. Se corrigen más fácil. Porque habéis sido muy buenos estudiantes. Porque yo no he tenido mi mejor año dando clases. Puede haber muchas razones que justifiquen una determinada conclusión, incluso lógicamente. Pero, ¿cuál es la fuerza de la razón en nuestros comportamientos? ¿Quién está a dieta y ha saltado a la nevera para comer algo? Muchas veces. Paco y yo somos los únicos que confesamos. A ver, Paco, ¿teníamos buenas razones para no saltar el frigorífico? Sí, cojonudas. ¿Alguien haya intentado dejar fumar? Yo, sigo fumando. Estoy por besarte, Paco, no sé. ¿Tenemos buenas razones para hacer justamente lo contrario de lo que hacemos? Nos sobran. Y aún así, decidimos lo contrario de lo que nos indican las razones. ¿Por qué esto es importante? Porque el hecho de decidir es un acto separado y diferente del de justificar. Que yo puedo tener muy buenas razones para decidir que la interpretación correcta de el artículo 39 de la Constitución es A y decidir B. Que nadie piense que existe algo así como la fuerza de la razón. A ver, no es que las razones no nos motiven. Sí, muchas veces nos motivan, es verdad. Pero lo que no podemos pensar es que las razones tienen como una especie de fuerza física que produce efectos naturales en nuestro cerebro y nos lleva necesariamente, nos vemos obligados a decidir de una determinada manera. Y un cuerno. Realmente lo que sucede es que se cruzan muchas cosas que ni siquiera podemos considerar como argumentos. ¿Sí?
Hay cosas que se cruzan en nuestras cabezas que no son ni argumentos ni razones, sino motivos. Por ejemplo, yo puedo tener muy claro que tengo que suspender al 80% de la clase, porque el 80% de la clase ha hecho un examen de mierda. Y sin embargo, no hacerlo. No hacerlo, ¿por qué? Porque a lo mejor tengo motivos no confesables, como por ejemplo, que si suspendo al 80%, mi evaluación docente va a bajar y puede que me bajen el sueldo. Esto delimita el marco de qué vamos a entender por argumento o razón. Vamos a entender por argumento o razón un hecho, como vimos, dale, cuidado. Un hecho que apoya una conclusión o una pretensión, ¿sí? Intersubjetivamente compartible. Imaginaros que llega un juez y dice, no, mira, es que, recuérdame el nombre, perdón. Patricio. Patricio, hemos descubierto que Patricio, tenemos imágenes de Patricio clavándole un puñal a Pablo. Sabemos que la condena es de 8 años de cárcel y yo dejo libre a Patricio porque en realidad me he enamorado de Patricio. Esto no es un intersubjetivamente compartible, o porque tengo miedo a que la familia de Patricio me pueda agredir, o un millón de cosas. El ámbito de los argumentos y las razones es un ámbito intersubjetivamente compartible. Tú, cuando lanzas un argumento, es un argumento que tiene pretensión de ser aceptado por todos. Dices, cualquier persona razonable tendría que estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Entonces, lo que tú has dicho, ¿cómo lo llamas? Motivos. Motivos. ¿Pueden ser algo un motivo y una razón al mismo tiempo? Claro, puede haber razones que son intersubjetivamente compartibles y que realmente motivan el comportamiento si tienen un poder causal. Pero ojo, no todo lo que tiene un poder causal es una razón o un argumento. ¿Por qué? Porque tienen que ser intersubjetivamente compartibles. Las razones tienen que estar generalmente aceptadas. No es que tengan que ser generalmente aceptadas. Mira, lo que te diría Kant, ¿sabes lo que sería? El test de universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el argumento tiene que ser generalizable para todos los casos. Yo os lo estaba diciendo de otra manera. Cuando tú presentas un argumento o una razón, tiene que ser intersubjetivamente aplicable. Perdona, intersubjetivamente aceptable. Cualquier sujeto razonable estaría dispuesto a compartirlo. ¿Os suena de algo? Metaética, constructivismo ético. ¿Sí? Es muy difícil, cuando uno se pone a interpretar o argumentar, uno tiene muy difícil no adoptar alguna forma de constructivismo ético. ¿Por qué? Porque, a ver, lo podemos hacer. Podemos jugar a dar razones que nosotros mismos ni nos creemos. Creo que se llama ejercicio profesional. ¿Sí? Yo aquí os estoy enseñando a qué. A argumentar cosas que no os creéis. Pero digamos que para que un argumento sea un argumento genuino, tienes que estar tienes que pensar que el resto de sujetos van a estar en disposición de aceptarlo. ¿Sí? Si no adoptas una estrategia puramente persuasiva o una estrategia puramente estratégica. Perdón, persuasiva o estratégica. Dale. No entendí bien, entonces, los argumentos son intersubjetivamente compartibles, son más válidos que los demás, o tienen que ser predominantemente intersubjetivamente más compartibles. Mira, si alguien te presenta un argumento que tú crees que esto no lo puede aceptar personas razonables, esto ya es una manera de descartar
su argumento. Es decir, bueno, a ver, ¿quién está dispuesto o qué persona razonable podría suscribir eso? ¿Sí? Esto ya sería una forma de quitártelo en medio. El punto es, cuando argumentamos, cuando damos razones, estas no pueden basarse única y exclusivamente en el egoísmo privado. Si uno quiere dar razones basadas en el egoísmo privado, lo que tiene que hacer es justificar el egoísmo privado. ¿Existen formas de justificar el egoísmo privado? Sí, vicios privados, virtudes públicas. Pero todo tiene que pasar el filtro de la aceptabilidad. ¿Sí? No que esté de acuerdo la comunidad en concreto. Tú puedes llegar sabiendo que la comunidad se va a oponer. Y lo que tienes que hacer, o lo que estás haciendo ahí, es decirle, mira, es que vosotros estáis manteniendo una posición irrazonable. Aunque seáis la mayoría, estáis siendo irrazonables. Os estáis equivocando. ¿Sí? O sea, que puedes aceptar un argumento aunque no estés de acuerdo. ¿Puedes aceptar un argumento aunque no estés de acuerdo? Hombre, todo depende de para qué. Yo, por ejemplo, puedo aceptar un argumento, decir, mira, existe... Esta es la interpretación literal, te admito que esta es la interpretación literal del artículo 39. No estoy de acuerdo, pero te lo voy a aceptar a título de hipótesis. Y sé que con eso vas a llegar aquí. Y te voy a decir, bueno, pero te lo voy a aceptar a título de hipótesis para criticarlo, diciéndote, mira, es que así España viola sus compromisos internacionales, o está violando directamente Jus Cogens. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo entiendo que tú eres una persona razonable y yo me considero a mí también una persona razonable. Y los dos damos opiniones totalmente contrapuestas. Pero eso no lo entiendo, entonces no argumento. ¿Es posible el desacuerdo entre personas razonables? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque entonces entendiendo como que algo razonable, algo que esté compartido por la sociedad. No compartido, compartible. Tú no estás simplemente alegando qué es lo que quiere la sociedad o justificando qué es lo que quiere la sociedad. Tú lo que estás justificando es lo que la gente debería aceptar. No lo que acepta, lo que debería aceptar. Claro, pero entonces parte de que tu argumento no es razonable. ¿Por qué? Porque si tú estás intentando hacer a la gente cambiar de opinión o diciendo, no, es que tendría que estar aceptando lo que yo estoy aceptando, lo que yo entiendo como razonable. Sí. Y aparte de la base de que la gente no está siendo razonable. Claro. No entiendo. ¿Por qué no vas a partir de que la gente no es razonable? Por ejemplo, yo puedo tener una posición minoritaria sobre... No sé, ¿sobre qué queréis que tenga una posición minoritaria? Sobre la gestación subrogada. Y os puedo decir, chicas, estáis profundamente equivocadas. O sea, no estáis viendo que la mercantilización del cuerpo y la cosificación del cuerpo se produce en el momento que nace el trabajo asalariado. Así que no me vengáis a contar milongas, porque esto es otra forma de trabajo. Será un trabajo de mierda, pero estamos tolerando otros trabajos de mierda. No nos abramos las carnes. Entonces ese argumento ya no se puede considerar argumento. ¿Por qué? Por lo que has dicho de que... Una cosa es que el argumento sea aceptado y otra cosa es que sea un argumento que yo no le puedo comunicar a los otros. Mirar, yo no puedo decir que dónde está el límite, en la posible aceptabilidad del argumento privado. El argumento privado, ¿qué vendría a decir? Mira, es que vosotras tenéis yo creo que tenéis menos dignidad que nosotras. Esto sí te lo va a dar el contexto. Cuando un argumento pasa el umbral de lo privado y se convierte en público. Hoy en día, vosotras sois inferiores, es un argumento inaceptable como un argumento público. Esto no significa que no se siga utilizando o que no siga siendo un motivo, pero no va a ser aceptable como argumento en público. Es básicamente el cuando te sonrojas, ¿cómo he podido decir eso? ¿Sí? Esta es la diferencia entre argumentos privados y públicos. Que puede ser que tengamos dudas con un argumento privado, o si es privado, perdón, ahora, sobre si es privado o si es público. Desde luego, pero esto no significa que no haya criterio.
¿Sí? Pero privado y público lo mismo que compartir. Sí. Pero entonces, lo que tiene que pasar el filtro de aceptabilidad es que haya alguien que te acepte ese argumento. Mira, el criterio tiene que ser no que alguien te pase el argumento. Tú puedes, ¿cómo decir?, mantener posiciones minoritarias. Puede ser que tengas a todo el mundo en contra. Pero ¿veis la diferencia entre que yo diga las mujeres sois inferiores y estamos hablando de la misma situación que en todo trabajo asalariado? En uno me podréis decir, este cabrón ha perdido el juicio y está diciendo una cosa inaceptable. En la otra me podréis decir, qué cabrón, no estoy de acuerdo, pero no es un argumento que yo no pueda presentar en público. Yo no tengo por qué avergonzarme de presentar ese argumento. En el caso de un argumento privado, sí. Que puede darse casos de que llegue gente y utilice como argumento público, o pensando que es un argumento público, un argumento privado. Así de veces. Pero ahí es cuando el conjunto de la sociedad se suele echar encima reaccionando como diciendo, no, esto es inaceptable como argumento. ¿Sí? Tenemos que, yo qué sé, estamos llevando un debate sobre la inmigración y alguien dice, no, tenemos que controlar nuestras fronteras, los recursos son limitados, dice, y llega alguien y dice, los negros son inferiores. Y ahí es como si todo el mundo echa el culo para atrás, con perdón, y dice, ¿cómo? No, esto no lo puedes decir. Puedes decir, lo puedes pensar, porque esto no... Y puede que estés dando los argumentos de las fronteras y de los recursos porque piensas que los negros son inferiores. ¿Cómo? ¿Por qué haces populismo? Decir algo que podría ser aceptado. No, pero eso no es que sea hacer populismo. Perdón, el populismo es un fenómeno muy complejo y que no tiene exactamente que ver con la argumentación. El populismo más bien es la negación de la argumentación. ¿Por qué? En el populismo lo que está presente es que uno no se dirige a un sujeto pidiéndole que dé razones, sino que es un sujeto que sirve de faro hacia una masa, hacia una colectividad. El líder populista no da razones, expresa sus deseos o sus opiniones. Pero es lo mismo que si tú a al tío Adolf dices, tío Adolf, ¿y por qué está mal? ¿O por qué los judíos son...? Te van a mirar el resto diciendo, pero ¿tú eres gilipollas? Lo que va a pasar en un régimen populista es esto, de tú eres tonto, no sabes dónde estás. O, abuelo Paquito, ¿por qué está bien inaugurar presas y jugar al golf y aparecer en el nodo? Te van a mirar y te van a decir, tú eres tonto, ¿quién coño eres tú para preguntarle? No te digo para cuestionar, para preguntarle al caudillo. Esto es un régimen populista. O a Perón. O a quien queráis poner como líder populista. El populista no ofrece razones intersubjetivamente compartibles. No todo aquel que da una razón se convierte en un populista. Al contrario, es que el intercambio de razones es lo que evita el populismo. ¿Sí? Es el debate, vuelvo a repetir lo de ayer, es el tomarnos en serio los unos a los otros, escuchando nuestros argumentos y dándonos el puto y jodido y laborioso trabajo de responder a nuestros argumentos, que evitamos el populismo. ¿Sí? El populismo es el cabreo. Paco. Yo es que no me ha quedado muy claro lo de la diferencia entre un argumento privado y un argumento público. Es decir, tú puedes un argumento que sea privado y que no pueda ser público, como hemos dicho, de pensamiento de lo de los negros, o lo de Adolfito, de que tú puedes tener eso como un argumento privado, pero no ser público. Pero no tiene nada entonces que ver con, pues cuando lo hemos empezado a explicar, estaba empezando a entenderlo como la validez del propio argumento de si no sigue falacias, si respeta cierta estructura, y se puede tener como un argumento que pueda ser debatible. Pero claro, si hay temas que podrían ser como, entre comillas, tabú, o que lo que hemos dicho de que echan para atrás, entonces no entiendo la diferencia entre un argumento privado y un público.
Un argumento privado y uno público, la diferencia está precisamente en lo que dices, en que el auditorio lo va a considerar como una razón pública o como una razón privada. ¿Sí? Ahí sí que tienes que hacer referencia a lo que sí es considerado un argumento, no un mal argumento, un no argumento. Entonces ahí entra en juego lo que sería... Un no argumento es un argumento privado. Sí, entonces en relación con lo de... Entonces eso sería lo de intersubjetivamente compartible. Claro. Es decir, si el argumento es público y puede ser intersubjetivamente, no porque sea algo malo, sino si es bueno pero no intersubjetivamente compartible, estamos también ante uno privado. No, tú puedes tener un argumento que es intersubjetivamente compartible, ¿sí? Nadie te va a decir, no, mira, esto no cuenta como un argumento. Esto es inaceptable dentro del discurso público. Y sin embargo, mantener un desacuerdo contigo. Es lo mismo que si tú me llegas y me dices, Álvaro, creo que hay que cambiar la forma de evaluación. Y llegas y me dices, porque los tipo test hacen no sé qué y el desarrollo hace no sé cuántos. Y además, porque si no, voy a inflarte a hostias. Es que es para que se vea la diferencia. Hombre, si alguien me dice que te voy a inflar a hostias, no parece que haya un argumento. No lo reconocemos como un argumento. O si llegas y me dices, no, mira, es que hay que cambiar la forma de examen porque todos mis compañeros son gilipollas. Y me lo dices así. Te voy a decir, este argumento no me lo puedes dar. Es que no lo reconozco ni siquiera como un argumento. ¿Sí? Vale, y ahí entraría la parte subjetiva que hemos hablado de lo que pueda pensar la persona y que no sea intersubjetiva. Exactamente. Vale, perfecto. ¿Cuándo salta esta diferencia? Cuando hay sesgos que la mayoría de la sociedad ha superado ciertos, sí, sesgos o, me va a salir la palabra, o no, prejuicios, gracias, Patricio, y el resto de la sociedad no. Es lo mismo que en ciertos contextos, no en todos, hacer chistes muy machistas. No os lo digo a vosotras, nos lo digo a nosotros. Y es que si tú, en un contexto medianamente nuevo, se está de bromas, tiras el chiste machista a saco, lo más probable es que vayas a sufrir rechazo. Incluso aunque la gente se ría. Va a decir, ja, ja, ja. Pero esto es inaceptable. ¿Sí? Precisamente como esto es así, ¿seguimos contando los mismos chistes en el mismo ámbito? Para hacer cierto chiste ya no lo haces con cualquiera. Es lo mismo que si yo me pongo aquí a contar chistes, no sé, racistas o chistes de mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Pues que directamente tengo una manifestación al día siguiente en la puerta del aula. ¿Sí? Porque esto ya ha dejado de ser aceptable. No hay que estar de acuerdo. Tienes que aceptar, o sea, tienes que reconocerlo como argumento. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio? Ahí, en última instancia, es que el público lo reconozca como argumento. Diga, esto es, puedo no estar de acuerdo, pero... ¿Qué hora tenemos? Que me da miedo que... -5. Vamos a hacer un flash de teorías de la interpretación. Nada, simplemente enunciar. Mirad, punto 4.2. Llevamos décadas, literalmente décadas, no, siglos, discutiendo sobre un punto muy preciso. En realidad esto ya os lo he contado. Cuando alguien dice que el artículo 39 significa esto o lo otro o lo de más allá, primera opción, es un acto de cognición, de conocimiento. El que lee la Constitución o lee el Código Civil, simplemente lee, usa las reglas del lenguaje y mediante una operación objetiva
Dice cuál es el significado, dice cuál es la norma. Interpretación como cognición o teoría cognitivista. Teoría ecléctica. Te dice, mira, la inmensa mayoría de los casos son casos de cognición, pero hay algunos casos complicados, ¿sí? ¿Por qué pueden ser los casos complicados? Pueden ser por varias cosas, pero por ejemplo, cuando nos pregunta, el Código Civil dice que se atenderá a la madurez del menor para pedirla, no me va a salir. Cuando uno pide no la patria gracias, emancipación. Cuando uno pide la emancipación, se estará a la madurez. Puñeta significa madurez. ¿Qué pasa? Que está rojito y blandito como los tomates. ¿Sí? ¿Qué significa? Dicen, mira, este es un caso complicado. Caso complicado por el significado de madurez y por saber si un determinado sujeto es maduro o no. 3 o C, teoría escéptica. Dice, mira, en la inmensa mayoría de los casos, si no en todos, decir que el artículo 39 significa es un acto de elección. ¿Por qué? Porque frente a nosotros se abre un mar de opciones. Cuando lees el artículo 39, ¿qué signifique? Es algo que depende de las gafas con que mires, de tus ojos, de tus concepciones de la justicia, concepciones morales, concepciones también meramente jurídicas. Si toda la vida nos han dicho que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, coño, uno lee la Constitución y ¿qué es lo que lee? Matrimonio, pues hombre-mujer. ¿Sí? No digo que sea una cuestión meramente ideológica. Aquí en medio hay la hostia de cosas que intervienen en cómo se interpretan los enunciados. Pero lo que te dice la teoría escéptica es: la interpretación es un acto de decisión porque caben más de una opción para interpretar. Ojo, sin saltarse el derecho. No es que sea una teoría puramente empírica que diga, ah, no, es que los jueces se saltan el derecho y prevarican e interpretan lo que les sale de los cojones. No, no, no se trata de que interpretamos como queremos haciendo trampas. Es interpretamos como queremos sin hacer trampas. ¿Sí? O no necesariamente haciendo trampas. Es una cuestión de decisión. Pero entonces estaremos hablando que en esta última es donde entra en verdad, o sea, donde tiene importancia el sujeto, o sea, lo que es la concepción suya de lo que entiende por las cosas, mientras que en las otras dos estábamos hablando más a nivel objetivo de esto es lo que es y es lo que toca, ¿no? Buen fin de semana. Sí. ¿Cuál era la primera? Teoría que nada. Cognitiva o cognitivista. Ah, entonces, así como hay teoría escéptica. Cognitivista, ecléctica, escéptica. Vale.